Bienvenidos al tercer episodio de Sales to Sales en español. Como siempre, yo soy Osvaldo. Yo soy Graciela y Débora. Y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la inteligencia. Propiedad intelectual. Propiedad intelectual, discúlpame que IP en inglés, la propiedad intelectual. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a hacer un poquito una comparación de lo que es un científico o un investigador empresario y lo que es un doctor, un médico empresario y cómo eso se puede aplicar a la industria y a la academia a la misma vez. Nuestro programa, como ya hemos mencionado anteriormente, se basa en la medicina regenerativa, pero lo combinan con el empresarismo, y yo creo que clave de este programa es que como que cierran ese gap, ese espacio vacío, lo que le llaman a veces el Death of Valley, o Valley of Death, que es como que los médicos pues son médicos, los científicos son científicos, y cuando se trata de llevar esos productos o esos tratamientos que ellos pues, ¿verdad?, con su día a día en la práctica se imaginan que pudiese ser un mejor tratamiento, es bien difícil que puedan llevarlo ellos mismos al lado de la industria, a un producto empresarial y que se conviertan en un empresario también. Así que si quieren dar un ejemplo de que ustedes creen, como ustedes que son más científicas que yo, ¿verdad? Porque les gusta la academia, así que... Lo que yo he visto es más de que, pues, como tú dices, está ese gap, ¿verdad? Y hay muchos científicos que no tienen esa experiencia de cómo manejar el dinero. O sea sí encuentran el funding para su proyecto, pero entonces ¿cómo lo manejas? ¿Qué es el valor del producto y cómo llevarlo a la industria? Al mercado. Ejemplo de algo que se parece así, pues ahorita nada. Sí, pero y también tenemos que tener en cuenta que los investigadores y los médicos siempre están ocupados. Con qué tiempo también muchas veces van a ¿verdad?, dividirse ese tiempo entre su práctica, su clínica en el hospital o tengan una clínica privada y ese lado empresarial que tienen que estar llamando para funding a gente a inversionistas, igual trabajando con las regulaciones, con el FDA, todo ese tipo de cosas. Lo que estábamos hablando antes de que empezáramos el podcast, una manera en que los médicos y los investigadores pueden ser empresarios en una compañía o colaborar con una compañía o ser parte de los miembros de la junta de una compañía, es como advisors, como consejeros. Quizás, no sé, quizás esa es la palabra. Pues como tú dices de nuestro programa, a lo mejor nosotros podemos hacer ese trabajo con solo una persona. Algo así sería muy padre, ¿verdad? Sí. Para no gastar tiempo y dinero, y ya hacerlo todo en un área, ¿verdad? Tú dices nada más como una persona. Sí, o sea, si yo quiero ser investigador, yo también tengo la capacidad de ser empresaria, porque ahora tengo las clases que me ayudan. ¿No crees que también necesitas ayuda? Porque una persona nada más... O sea, yo creo que lo que ella se refiere es más bien que nosotros entendemos y nos enseñan la ciencia, así que la entendemos cuando se trata de ¿verdad?, consejería en ciencia, pero a la misma vez también nos enseñan el lado empresarial, así que tenemos el conocimiento de ambas cosas para que nosotros nada más podamos ayudar en ambas cosas un poco, así sea que tú seas full time un investigador o un médico. Es como abrir dos puertas en una. Ahora exacto. Ya tienes... Es una ventaja. Es una ventaja. Ahora tienes, o sea, two knowledges. Los ambos mundo. Los ambos, tienes la experiencia los dos. Y ambos lados de la moneda. Obviamente no vas a ser experta. No vas a ser experta. Yo estoy diciendo de que tan siquiera tienes lo básico y tan siquiera puedes empezar en una manera de que ya tienes esa experiencia en tu mente. Algo así. Sí, exacto. Por ejemplo, yo tengo uno de mis profesores, él es
más bien como un inversionista, pero es para el Cleveland Clinic, para la Ajá. oficina de innovaciones en el Ajá. Cleveland Clinic. Y él se ha tenido que fajar para aprenderse la ciencia, porque cuando le llegan esos pitches, sí. como que las propuestas, pues él Ujú. tiene que entender eso claramente. Y Sí. obviamente tiene gente que lo ayuda, médicos y eso. Ah. Pero que eso, nosotros tenemos esa ventaja, y eso es lo bueno Sí. de este programa, que al final del día tú puedes ir y hacer tu PhD. Puedes Sí. ir y entrar a escuela de medicina. Ajá. Puedes, como quiera, irte para el lado del venture, que es como la industria, como que eso mismo, ser un consejero. Y eso es una gran ventaja de nuestro programa. Sí. El cual, por ejemplo, yo llegué aquí pensando con una idea de que yo full iba a primero trabajar en un laboratorio para entender la ciencia y Sí. después entonces quizás una compañía para... Pero al final del día, cuando tú entras al programa y Yeah. ya yo que estoy terminando mi primer año, ustedes están terminando El su segundo. segundo Sí. ya. Ajá. Así que uno cuando ya está adentrado en el programa, uno se da cuenta cómo tu mentalidad cambia en cuestión a lo sí, que tú claro. quieres en tu Sí, futuro. sí. No, Y el mío cambió full, mucho. 100%. Sí, Y también cuando tú coges, por ejemplo, yo, en mi caso, cuando yo cogí esa clase este semestre de empresario. Bueno, ustedes están en la clase. Sí, Sí. todos estamos Todos bien. estamos en la clase. Esa clase, Ajá. qué mal, ustedes están en la clase. Se me olvidó yo hablando de Todd como si ustedes no supieran quién es. Yeah. Esa clase a mí me abrió la mente bien brutal porque muchas veces yo he pensado como que sí, yo quiero crear mi startup, pero ¿y si yo no creo mi startup? O primero sí lo hago quizás, pero después Sí. yo mejor soy eso mismo, como un advisor, un consejero Sí, ok. para distintas compañías. Eso también es fabuloso Suena porque ves tantas padre. cosas Sí. Ajá. que eso es una gran... Sí, a mí me ¿Ustedes se gusta- ven haciendo lo mismo pero en el lado de la academia o simplemente se ven trabajando? A mí me gusta más la ciencia. ¿Te gusta Igual, la ciencia? Y full? me Igual. gusta trabajar en clínicas Ujú. porque yo tuve esa experiencia de que Ajá. hice scribing, ¿verdad? Y a mí me encantó eso. El laboratorio también lo veo como algo de producir un producto en el futuro, pero más como ya había dicho, como en diabetes Ajá. o también está genetics o genética, no sé cómo, en qué aplicación, pero o sea, estoy viendo cómo aplicar like MSCs o stem cells, las células madres, Ujú. con genética o Claro. la terapia genética y ponerla en curar algo, Claro. una enfermedad. So, esa es mi aplicación, pero como tú dices, aprendiendo la regulación Ujú. y luego el lado del business, de la empresaria, puedes obtener más. Te da una ventaja Ajá. increíble. Sí. Igual también este programa nos ayuda a preparar, por ejemplo, si estamos en un laboratorio de investigación y tenemos un producto que queremos empezar los clinical trials, Ujú. este programa nos enseñó cómo hacer un grant proposal, o sea, Exacto. para no sé cómo decirlo en español, pero es como dinero que pides al Sí, negocio. es solicitar dinero al gobierno. Solicitar y todo. Entonces, nos Una beca. nos enseñan como una beca, cómo escribir una beca, cómo presentar nuestro proyecto en una manera que es muy interesante y Sí, convencer. convencer la organización Ajá. o el negocio, no sé qué, para darte beca, el dinero, Ajá. Ajá. para continuar tu Sí. proyecto y todo. Sí, Sí. es que es exacto, todo yo pienso que se reduce a una ventaja increíble, Ajá. porque al final del día eso cuesta mucho dinero, si tú vas a contratar a alguien para que te haga eso, esos son Ay, yes. varios dinero que cuando uno está empezando realmente uno no tiene, no lo tiene, el hecho de que quizás no tan profesionalmente como alguien que se dedica a eso, pero tú puedes hacer tu propio SBIR grant, que es lo que tú estabas Sí. hablando, que Sí. que al Oh, final sí, del no. día eso es súper bueno saberlo y tener conocimiento. Y lo que tú Sí. estabas hablando de crear un producto y entender las regulaciones y las patentes nos puede llevar un poco entonces al tema de lo Sí. que es la propiedad intelectual. ¿Tú Ajá. sabías qué era esa palabra? Yo aprendí eso Yo el último año. igual, yo no sabía Ujú. nada de eso Patentes. antes de este programa. Yo sí lo había escuchado, pero Sí. realmente no tenía nada de idea de qué era hasta el semestre pasado, Ah, ok. que en la clase de la Bio 491 creo que es, Ah, la de biotecnología e innovación. ok. Ah, sí, en esa clase. En esa clase
El semestre Sí. pasado a mí no me la dio la profesora Lina, me la dio Michael Gilkey. Y él trajo muchos distintos de guest lectures, de invitados. Sí. Y como 3 de ellos tenían que ver con IP. Uno era un patent agent, otro era... No sé, muchos tenían que ver con eso y ahí fue Sí. que yo aprendí. Y realmente el semestre pasado fue que yo vine realmente a aprender lo que son las patentes. Sí. Ahora podemos hablar, son 4 tipos. Sí. Las patentes, trademarks, trade secrets, que son como la Coca-Cola, Ajá. que tiene un secreto de su receta, de su sirope y Sí. la Coca-Cola. Y el otro era Copyright. copyright. It's copyright. Copyright. Okay. Que, no sé, vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, trade secret, la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene un secreto en su receta, el cual nadie sabe y nadie ha podido descifrar, pero y eso está brutal porque es un beneficio para ti y no tienes que gastar el dinero en una patente, aunque la Coca-Cola por el principio, ¿verdad? Pues sí, y aparte si alguien revela el secreto, ellos pueden, la Coca-Cola puede, ¿cómo se dice? Sue. Mandar. Ma- Demandar, Demandar, ¿no? demandar. No, yo pienso que no. Yo pienso que ese es el downfall o el lado negativo de eso. Yo creo que si una vez ese secreto se revela, Ajá. pierden todo el derecho a ese secreto. No, sí, pierden el secreto, ¿verdad? Pero Ajá. también porque revelaron el secreto tienen que pagar mucho más dinero. Oh, bueno, Porque- si se enteran quién fue, como Sí, que sí, esta persona sí, fue el sí. que lo dijo. Ah, bueno, sí, Sí, ahí porque sí. I mean, Por supuesto. Yo el me imagino dinero- que tiene que haber algún tipo de cláusula en el contrato. Sí, Cuando que si ellos por ejemplo la firmen- persona era un employee, Sí, alguien sí, que sí. trabajaba en la compañía Ajá. y va y dice Se la entera y lo fórmula y, dice. todo, Ajá. pues me imagino que firmaron un contrato, un NDA, Ajá. Un non-disclosure disclosure agreement, exacto, que es como que que tú firmas. accedes a sí. no decir nada de lo que te van a Sí. decir. Sí. Entonces, O te sí, en demandan. esas situaciones demanda. O te demandan. Sí, o te demandan. No, sí. otro. Exactamente. Sí. Sí, exacto. Sí, no, definitivamente va demandado. Full. Ajá. Sí. Y en este caso, las células madres, ya hablamos de los tipos, ¿verdad? Yo no sé en qué manera pueden tener un patente solo las células madres si tú que quieres usarlas. Yo creo- Yo quiero decir, porque las células madres es algo natural, Ajá. claro que un producto que es natural no puede Puede, tener ¿verdad? No se un puede ser patente, patentado. Ajá. pero si lo alturas en Es- una manera que es muy Alteras. diferente, Alteras. perdón, Altura. Olvídate, eso es parte de... Yo no I'm te so corrijo, sorry. yo no te corrijo porque eso No. es parte de eso. what is it, what's the word? Altera. Alteras. Altera. Alteras. Si alteras el producto o las células en una manera que es muy, muy diferente y no existe en naturaleza, Exacto, ajá. entonces sí, pues, me imagino Puedes que puede patentarlo, ser sí. So, aplicable para un patente. genética, como ingeniarlos genéticamente, cambiarlos. Sí, Los genes sí, o algo sí. así. Ajá. Sí, por ejemplo, si tú tienes una, qué sé yo, 15 genes Ah, sí. y tú modificas ese gen de una manera que nadie más lo ha hecho, por Sí. ejemplo, un gen, los 15 genes tú no lo puedes patentizar, No. aunque tú los descubras porque ya eso DNA ya ocurrió Ajá. naturalmente, como tú Sí, estabas diciendo. ajá. Pero si lo modificas y le cambias, Como qué sé por yo, ejemplo, 5 bases o algo así, Ah, no sé. Sí, yo- creo que- aprendimos en nuestra clase de patentes. Tiene que ser que- significativamente diferente o algo Sí. así. Sí, son Sí, tres que cosas, tú- que pero no que- sea naturalmente, que no ocurra naturalmente, Ajá, que no sea obvio. Ajá. Y la tercera es que sea innovador. Ándale, ajá. Que sea innovador. Y Sí. es bueno explicar lo de que no sea obvio. A mí, este semestre, en una clase, en la Ajá. de Lina, la Ajá. doctora Lina, Ok. ella dio un invitado dio un ejemplo que a mí me voló la cabeza cuando yo lo escuché, pero al final del día no es obvio. Ok. Pero al principio, las sillas tenían o sea, él lo dio, Sí, sí, tenía no. tres, Sí. tenía 3 patas, ¿verdad? Ok. O 3 legs. Ajá. Y después lo modificaron a 4, y cuando lo modificaron a 4, pues se dieron cuenta que sí, había más balance, más estable. Sí. Así que eso lo pudieron patentizar. Y después vino alguien y quiso meter una en el medio y hacer Ajá. 5, y ellos dijeron como que no, eso ya sabemos que es obvio. Sí. So, ese ejemplo a mí me voló la cabeza cuando yo lo escuché, pero me ayudó mucho a entender lo que era no Sí. obvio, porque, o sea,
Si Sí. tú vas a hacer algo innovador, pues no es obvio. So, Pero como quizás innovador no significa que no sea obvio. Como esa silla que tú te estás sentando Ajá. es diferente a esta. Exacto. ¿Verdad? Exacto, sí, ya, ¿Verdad? exacto, exactamente. Al final del día es una silla, pero Pues silla, pero es Sí, diferente. pero es diferente. Ajá. sí. Sí. Okay. Entonces, ¿qué más? Bueno, hay una patente, puede ser varias cosas. Puede ser un diseño, Sí. puede ser un proceso, Un proceso. puede ah, ser Una droga. una droga, una Una fórmula. fórmula, sí. Sí, puede ser muchas cosas. Estábamos hablando primero, nos desviamos, pero estábamos hablando de que cómo uno puede patentizar quizás algo que tenga que ver con terapia celular. Ah, sí. Y quizás tú puedes desarrollar un método nuevo de cultivo de células. También Sí. en el Yo creo que eso laboratorio. entonces es patentizable, Sí, también, sí. ¿verdad? Tú estabas diciendo algo también sobre eso, sobre la terapia celular y las patentes, no sé De si te acuerdas. alterarlas, ¿no? Sí, no, nomás iba a decir que yo encontré en línea ahí, en la clase. literatura. ¿Mandé? En la literatura, como dicen en la academia, sí, literature. sí. Que había un doctor o algo que él creyó una bacteria, pero he engineered it, Ajá, you know, la modificó. sí, lo modificó modificó. la bacteria, y esa bacteria él pudo hacer un patente. Una patente. Un Encontró, patente. yeah, ajá. Entonces, y una de las reglas es que no puedes aplicar un patente en algo que es un organismo vivo. ¿Cómo? Ok. En la clase, Ajá. una de las reglas decía, que no living organism. You Es can't cierto. patent a living organism. Sí, Es verdad. es de, Al- Sí. Que algo vivo no lo como, puedes... como A mí una se me había célula. olvidado eso. Una célula o algo. Exacto. Pero en este caso, con este doctor que creyó esta bacteria Ajá. en el lab, engineered, Ajá. pudo hacer el patent. So, Ok. como un Pudo virus, ponerle un un patente. virus no puede ser un patente, ¿verdad? No, No, ¿verdad? No. Porque no. según no están vivos, pero son organismos que viven, I don't know. Adentro, Sí. del cuerpo, de la Adentro del célula. cuerpo. So, Exacto. Pero si tú crees, si haces, oh my gosh, si construyes ajá, un virus, sí, puedes patent it. okay. Pero no sé si es posible hacer eso. Son tantos Pues no casos. sé, por ejemplo, supuestamente hay una bacteria que se puede comer el plástico. Okay. Pero eso yo no creo que haya sido naturalmente. Tuvo que haber, o sea, la bacteria no anda por ahí comiéndose el plástico, tuvieron que haber como que modificado de sí, alguna manera. modificando. En ese caso, Ajá. pudiese ser patentizado. Yo digo que sí. Sí, porque si no es uno que existe en la naturaleza, originalmente, La o sea, como bacteria tú dices, siendo, bacteria, ajá. Exacto. Entonces, Bueno, sí, exacto. Pero la bacteria vive. La bacteria es Sí, Pero pero la la- hicieron, pero- pero la hicieron en un lab, es lo que en ella el dice. lab, entonces no existe en la naturaleza. su mecanismo. No, la bacteria. Ah, la bacteria. La bacteria La como bacteria. tal. Ajá, la Ah, bacteria. ok. Pues supongo, sí, puede ser, pero también puedo ver el lado de que la bacteria está viva o es un organismo, ¿no? Se considera como un organismo. Vivo. Ajá. Es que en esos casos, por ejemplo, Sí, eso es lo bueno de esta conversación, que en verdad es súper tricky. Hay que, Sí. para estas cosas uno sí tiene que, por más que uno sepa, tiene que como que contratar a alguien, Sí. un patent Sí, agent sí, o un patent lawyer. Lawyer. Ajá, ¿por qué? Ok. No, sí, vimos muchos casos, Sí. pero no tanto de células o terapias, más como lo que estábamos hablando de la silla. Ajá. Son más Productos. productos, Sí, sí. sí, sí. Ujú, o procesos. También, una pregunta Ajá. con ese mismo invitado que del ejemplo de la silla. Ajá. Yo le pregunté a él, porque yo tenía una idea de un scaffold, que era lo que estábamos hablando en el episodio anterior de los tissue y las membranas, etcétera. Ok. Y yo tenía una pregunta, porque yo le dije, yo puedo patentizar, si yo me invento una membrana impresa por 3D printed, pero yo no he hecho ningún test de que funcione de verdad, ni he hecho clinical trials ni nada. Yo la puedo patentizar y él me dijo que sí, aunque después no Sí. funcione. No, sí, Sí. creo que Y a mí eso me puedes- sorprendió también, Los, porque yo digo, los pero, patentes solo porque lo tienes ahí no quiere decir que funcionan. Sí. claro. Tú nada más tienes que probar que es como dijimos,
nuevo, que no sea obvio y que no sea humano, o Exacto. que sea tan siquiera creado por un humano, ¿verdad? Sí, yo también, o sea, cuando yo también me escuché eso, yo también estaba sorprendida, Sí, a mí me porque yo sorprendió. pensé, tienes que tener prueba que funciona. Claro, porque o si no, ¿para qué lo algo. va a patentizar? Sí, Eso fue lo que pero yo pensé. pero- no al nivel de, creo que, va a curar. como la científico, carpilla. nivel Claro. científico, no es necesario. Supongo sí, pero yo pienso de que tan siquiera tiene que probar algo, sí, pero no a curar, que sí 100% va a curar lo que tú quieres hacer, o va a hacer esto 100%. Creo que sí tienes que poner evidencia de que va a hacer esto, pero obviamente que no estés mintiendo, que tengas pruebas Ujú, y ujú. todo eso. Bueno, también y si tienes algún tipo de data y estás cerca, Sí, pero no data. quieres perder ese patent, Ajá. tú también puedes solicitar una patente provisional y te Exacto. da un periodo de 1 año para que tú termines eso y Ajá. sometas la real. Y un ejemplo que vi reciente, Ajá, yo estoy en un programa ahí de Hypercase de la universidad sí. y hay varios grupos que tienen proyectos, son sponsored, pero esta gente está trabajando para un médico, Ujú. para un oftalmólogo. Oh. Y ellos hicieron un tipo de producto que ayuda para los niños, pediátricos, para que los niños no tengan que estar mirando ahí fijo a una luz y puedan mirar un teléfono y eso se refleja y el oftalmólogo puede mirarle algo así. Ujú. Pero el punto es que ese oftalmólogo lo hizo. Lo llevó a hacer y sometió la patente provisional, pero se le pasó el año. Ah, sí, sí. Y ahora no escuchaba. puede patentizar lo mismo. Y ahora están viendo, el problema de ellos es cómo ellos pueden modificar ese device, ese Para tan producto, siquiera- ese instrumento, Sí. para entonces someter Ajá. otra patente más. Que eso Wow. también es un problema porque él tuvo que haber gastado bastante dinero en esa. Porque eso es Ajá. otra cosa. Podemos preguntarle a la gente a ver si ellos pueden guess o adivinar cuánto cuesta una patente. Sí. ¿Ustedes saben el precio? El precio. Es caro, no lo digan, pero No di. no digan, no digan. Yo tengo A ver un si ellos rango. saben y después podemos decirlo el Sí. próximo, al Sí, principio del próximo lo podemos ok, decir. ok. Sí, podemos. Pero es bastante dinero, así que traten de adivinar cuánto cuesta, ¿verdad? Ajá. Es bastante. Bastante, sí. Pero ese ejemplo estuvo brutal cuando yo lo escuché, yo dije, Ujú. wow. So se le pasó la oportunidad y ahora están viendo qué cambio le pueden hacer al diseño. Sí. Supongo que era el diseño. Para patentizar eso. Wow, Sí. no. Pues es tan estricto eso. Hay muchos, Pero- hay muchos trucos, o sea, hay muchos trucos que tú puedes hacer para jugar con eso. Por ejemplo, igual que con las regulaciones también, por ejemplo, en mi proyecto Ajá. estamos haciendo también un producto, un instrumento. Ujú. Pero nosotros no queremos, Decir. o sea, que decimos lo que es, pero todavía no estamos en el proceso de entrevistar a OBGYNs, o sea, obstetras en español. Ok. Para que ellos nos den su insight en cómo el producto debería ser, porque al final del día ellos son quienes los va a usar, ¿verdad? Ok. Así que, pero no sabemos bien, tenemos una idea de cómo va a ser la forma física del device, pero no sabemos bien cómo va a ser. Pero al final del día también, nosotros estamos usando un producto que sí es natural, es como la celulosa. Se Ah. llama Chitosan en inglés. No sé si es quitina en español, pero no creo. ¿No es queratina? No, No. es Chitosan. Es como la celulosa, es un polímero ok, y ok. es derivado de los seashells. Ok. Okay. De los, ¿cómo se llama eso en español? Las conchas. Los caracoles, conchas, caracoles, Oh, exacto. caracoles. Sí. Ok. Sí, una de las dos. No, porque las conchas no son los caracoles. Ah, Como que lo de sí, eso. son las conchas del mar. Ajá, eso. Ah, pues Ok. sí, exacto, Ok, conchas, ok. conchas. Sí, seashells. Eso no son Seashells, conchas. conchas del mar. Yo pienso las conchas. No, las cuando conchas son las que se abren con las abren. perlas. Eso no son Eh, conchas. Oh, you're Eso talking no son- about Yo creo que esas son conchas. Ya, eso es lo que pensé. oysters. Oysters, yo creo que esas son conchas. Really? Creo. Sí. No, pero, okay. No sé, Pensé no que sé. conchas del Pero mar. yo digo como lo de Sí. eso, eso Ah, lo digo. ok, Ajá, ok. ajá. Ok. Pues de ahí sale. Ok. El punto es que eso pues no se puede patentizar porque es natural, ocurre Sí. naturalmente, pero la compañía con la que estamos trabajando patentizó una manera de esterilizar eso Ajá. para poder administrarlo dentro de tu cuerpo, para poder Ok. implantarlo Oh. dentro. Pero entonces también a lo que voy es que eso, pues nosotros no queremos combinarlo con ningún tipo de droga porque en el momento de las regulaciones por el FDA va a ser mucho más fácil hacerlo como un device y no como un biological drug.
Es más fácil. So, es médico. mucho más fácil solamente un device a que tú tengas que ir a un biological drug y tengas que ir por los clinical Son trials. menos años, ¿verdad? Es mucho menos. Y es puedes mucho usarlo como device y luego Aplicar. aplicar la droga después. Si haces eso, no, tuvieses que pasar por el biological drug. Okay. Pero una manera de no pasar por el biological drug es solamente hacer un device, porque al final del día lo que tú vas a patentizar o lo que tú quieres que te aprueben es Y el la producto droga. físico Ajá. y no el Kirosan. Eso no es, no sé si hay una droga ya hecha que ¿Es no es. Kirisal? No, 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 o sea, eso se ha utilizado, por ejemplo, para los soldados en las guerras, sí se Ok. utiliza como una banda. Okay, so Como se- un bandage, ya- una banda, y sí se usa tópicamente. Sí se ha utilizado anteriormente Ok. tópicamente, como cremas y bandas, So, el pero, producto- porque el punto es para parar el sangrado. al sangrado. So, puedes decir que ya no es nueva la que era lo que estabas diciendo. Como droga. O sea, puede. Lo que pasa que ese es el punto, no lo vamos a regular como una Ok, droga. Ok. Lo vamos a usar simplemente como es. Tenemos la patente de esterilizarlo porque lo queremos administrar adentro, intravaginal. Ok. Y solamente lo que vamos a pasar por el FDA es Es- el dispositivo, como que el device. el Y eso es producto. lo que quieres hacer. Y eso es lo que queremos hacer. Pero sí, el caso de que fuésemos a usar el Kirosan como una droga, ahí tuviésemos que hacer todo el proceso de... Ya sé lo que es. De biological Kirosan. Ok. I don't know. Yeah, Estaba Kirosan pens- or Kirosan. Kirosan. I don't Estaba know. pensando, estás diciendo como queratina. No, me sale. Era Kirosan. Kirosan. CHITOSAN. Sí, ahora ya. Eso. Ok, y tú estás hablando ya con doctores de cómo... Estamos en ese su proceso opinión. ahora de tratar de poder contactar a varios obstetras y Sí, ginecólogos ginecólogos. para que nos ayuden, porque nosotros tenemos una idea, ya sabemos la forma física Y- del Kirosan como Ajá. tal, del Kirosan, sabemos la forma física, pero no del device, No del y queremos device. ver cómo es la manera, queremos que ellos nos digan a nosotros cómo es mejor. Y no tienes Bueno. patente para eso, ¿verdad? No, Todavía. So, cuando no, hablas pero con cuando ellos, hablemos con ellos tenemos que como que Que ellos firmen algo. Para Bueno. que no digan. Bueno, porque no le estamos diciendo, mira, nuestro dispositivo nosotros lo tenemos pensado que va a ser así. Nosotros la pregunta iría más como que si ustedes tuviesen este producto que va a Ajá. parar el sangrado, por ejemplo, en postpartum hemorrhage, que es lo que Ajá. queremos atacar, ¿cómo tú crees que sería la mejor manera con un producto, con un dispositivo, un device para administrar eso? So, no y queremos habla- que ellos más bien nos digan a nosotros Ok. cómo va a ser ese producto. So, no hay presentación, Sí hay- tenemos un pitch deck, pero sin el producto. O sea, Ok. sin una foto o Sin sin un una- dibujo o sin un foto. sketch Ok. ni nada de lo que nosotros Porque te tenemos iba a pregun- pensado Te iba ya. a preguntar qué tanto tú hablas con ellos. O sea, Ah. ¿dónde está el límite? Sí, hay que tener cuidado. Ajá, el sí. límite uno lo pone al final del día, a menos que tú quieras hablarlo full, pero lo haga a ellos, como tú dijiste, a firmar un NDA. Sí. Ujú. Y en ese caso, pues sí, tú puedes decir todo lo que tú quieras decir. Pero no, en nuestro caso, nosotros ponemos el límite y queremos que más o menos con las preguntas ellos nos digan a nosotros Ok. cómo va a ser ese device. Ok. Está interesante. Sí. Sí, es interesante, pero está cool porque de eso se trata lo que yo quiero hacer eventualmente cuando yo me gradúe en este programa. So, esto es una buenísima experiencia Ajá. para eso. Ok. So- Pero eso está cool porque estamos aquí hablando de las patentes, so, Ujú. hay muchos trucos que tienen que ver con eso, muchísimos trucos. Sí, cierto. Did you guys talk about how important it is, like, because things take 10 years, if you don't protect yourself, like, you could lose everything. Did you guys mention that? Sí, hablamos un poco de eso. Yeah. Sí, lo que Nijim me está diciendo es que sabemos que terapias celulares toman mínimo 10 años para Ajá. que se hagan, así que él dice que cómo nosotros podemos usar las patentes a nuestro favor para protegernos de que nos Yo las digo- roben la idea o en todo ese tiempo. Porque el patente cubre el producto o la droga por 20 años. Sí. me Sí, imagino. 20 Sí. años, pero yo opino que tienes que aplicar mucho más antes de, ya ves que tienes Sí. que aplicar por IND o sacar estudios con animales, Ujú. mucho más antes, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Antes No, que definitivamente. publiques algo.
Sí, antes de publicar, sí. los estudios que tú hiciste in vitro y todo eso, tú tienes que definitivamente. O puedes publicar y guardar varios secretos. Eso, Ok, la mayoría de la gente que publica sus cosas hace eso. Sí, ok. Por lo menos de lo que yo he escuchado de los researchers, investigadores, ellos usualmente como que omiten ciertas cosas Sí, para eso sí. mismo, para protegerse. Pero- Te dan casi todo, pero No todo. o varían. Por ejemplo, si usaron 3 mililitros de algo, pues te Ajá. dicen, no, tú puedes usar de 1 a 4 o 1 a 5 mililitros. No te dicen que ellos usaron 3. Ok, es como Y que un 3 rango. Sí. te dan un rango. Sí. Ajá. Y juegan con esas cosas para que tú no sepas Exacto. lo que ellos están haciendo. Sí, sí, Que son sí. más o menos como un trade secret al Sí. final del día. No te Sí. dicen exactamente lo que hicieron. ¿Y tú ya estás pensando en aplicar o no? ¿En un patente? Todavía. Todavía. Pero algo súper interesante del programa y también específicamente de nuestro sponsor, que es como la persona que nos está guiando, el dueño de la compañía. Ellos ya tienen esa patente de la esterilización, pero por ejemplo, si nosotros eventualmente, cuando nosotros hagamos el diseño, esa Ujú. patente va a ser de nosotros, del grupo, Sí. de los estudiantes. Sí, eso. Y él dijo, eso es de ustedes, como que la compañía no va a tomar eso. Y entonces nosotros lo que haríamos es que nosotros, otra cosa que podemos hablar del IP, que no lo hablamos, es el licensing, como que darle una licencia a una sí. compañía o a Case, por ejemplo. Sí. Que en nuestro caso, pues si nosotros hacemos ese diseño y lo patentizamos, pues nosotros lo que haríamos es darle una licencia a la compañía para que ellos entonces puedan hacer, como que puedan usar y vender ese producto. Sí, tú ganas dinero, ¿no? Tú Sí, nosotros ganamos yeah. dinero por todas las ventas que ellos hagan. Sí. Sí, que eso pues, exacto, vamos a hablar un poco, podemos terminar con esto, con lo de las licencias. Ujú. Pues, por ejemplo, tú haces un producto en el laboratorio, aquí Ajá. en Case, pero tú eres estudiante de Case, o tú eres un empleado de Case. Ok. Pues al final del día, te chavaste, te toca darle una licencia a Case, Sí. básicamente es como venderle tu idea a Case, ¿verdad? Sí. sí, Para sí. que, Ellos tienen el derecho. por eso, Por eso es. Pero no hay license porque ellos tienen el derecho de tu producto o lo sí, pero que ellos descubres. tienen el derecho, pero tú llegas a un acuerdo con ellos porque lo hiciste tú. Lo que pasa es que tú eres el de la idea, quizás puedes tener la patente, quizás, Ujú. Ajá. pero tú usaste sus recursos. Por eso ellos tienen el derecho, pero lo que tú haces es que tú llegas a un acuerdo con ellos y ahí es que viene la licencia. Entonces tú como quien dice, le vendes esa licencia y ellos te pueden dar un % de cada venta o te Sí. pueden dar una cantidad de dinero que tú llegas a un acuerdo con ellos. Ujú. Y eso es más bien las licencias. Sí. También, por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros hacemos el device ese, Ujú. pues nosotros no estamos pensando nosotros mismos, la compañía, porque yo digo nosotros, pero es la compañía, Sí. la manufactura. Nosotros no pensamos hacer eso. O sea, nosotros le venderíamos una licencia a una compañía que se dedique a la manufactura y producción de productos y ellos lo harían por nosotros. Que eso Ok. también es otra manera de Ok. hablar de licencia. Sí, en el caso de Case, el patente estaría el nombre de Case, Ajá, ¿verdad? pero tú estás también. Yo creo que también te puede Pero incluir. sí, se puede incluir, pero creo que estás mucho más... Sí, full, in- no, sí, definitivamente, ya. estás por debajo. Sí, Ellos porque tienen es- todo el derecho de lo Sí. que tú hayas hecho. Comparado que tú vayas a hacerlo con la compañía, tú tienes todo el derecho, ¿verdad? Exactamente. 100%. Exactamente. Ok. Sí. Ok. Pero exacto, tú le vendes tu idea a Case o a A lo que Case, sea, a la sí, compañía, y te dan una cantidad de dinero, Sí. o si lo van a vender, pues te dan un % de cada venta, Ujú. ese tipo de cosas. Ok. Igual hay veces que tú tienes una idea súper innovadora y en verdad tú no quieres bregar con eso, o simplemente no es tu fuerte, donde tú sabes, donde tienes mucho conocimiento, Ok. y tú vas por una compañía y tú le dices, mira, te voy a vender esta idea, Solo la idea. dame 10 millones y haz tú con ella lo que tú quieras. Ah, sí, he escuchado historias así Sí. también. Sí. Ujú. Bueno, súper buen podcast, en verdad, aquí hablamos Ya. todo el tiempo, hablamos todo el tiempo. Primero no sabíamos si íbamos a hablar mucho, pero mira, hablamos un montón de tiempo, así que gracias Sí. por vernos siempre, ¿verdad? Gracias. Todas las personas nuevas que nos estén mirando, díganos de dónde nos están viendo, comenten, denle subscribe al canal de Sales to Sales y nos vemos luego. Bye.